En los llanos de Venezuela y Colombia se cuenta la historia del Silbón, un espectro maldito que vaga eternamente como castigo por un crimen atroz. En vida, fue un joven arrogante que en un acto de furia asesinó a su padre. Por este pecado, fue condenado a deambular en la oscuridad, llevando consigo una bolsa con los huesos de su padre y emitiendo un silbido inquietante, una secuencia descendente de notas que anuncia su llegada. El silbón aterroriza a quienes escuchan su silbido. Si parece cerca, está lejos. Si suena lejano, significa que está peligrosamente próximo. Los llaneros, fieles a sus tradiciones, han desarrollado formas de protección, rezos, ají picante y látigos, y evitan el exceso de alcohol, pues se dice que el silbón ataca especialmente a los ebrios. Más que una leyenda de terror, el silbón representa una advertencia sobre las consecuencias del egoísmo y la violencia. En las noches de bruma, su silbido aún se escucha como un presagio sombrío en los llanos, recordando a todos que ciertos errores nunca se perdonan. Los llanos se extendían infinitos bajo el cielo plomizo, una vastedad sin límites que parecía absorber la luz, dejando apenas un tenue resplandor sobre los campos. La tierra, endurecida por el sol inclemente durante el día, parecía ser aún más imponente en la penumbra de la noche, donde el silencio se convertía en un eco inquietante. Aquellas tierras, fértiles pero desoladas, guardaban secretos que ni el viento se atrevía a arrastrar. Los pocos que se atrevían a cruzarlas de noche caminaban en silencio, siempre atentos, como si temieran despertar algo dormido en las sombras, algo que solo esperaba la oportunidad de salir. En medio de ese paraje indómito, mucho tiempo atrás, vivía una familia cuya historia se ha convertido en un eco oscuro que atraviesa generaciones. Entre ellos, el hijo, un joven arrogante de mirada altiva y carácter sombrío, parecía cargar con la tormenta en su interior. Su nombre se ha perdido, consumido por la leyenda que lo reemplazó, y es recordado solo por sus actos, por los pecados que lo convirtieron en algo más que humano, en algo que ni la muerte ha podido apagar. Ese joven, acostumbrado a la complacencia de sus padres y al poder que ejercía sobre ellos, vivía como un príncipe en su pequeña morada. Su madre, una mujer callada y de manos siempre dispuestas, acataba cada orden sin cuestionar, y su padre, un hombre trabajador y noble, parecía encontrar en el servicio a su familia un propósito que iba más allá de las palabras. Sin embargo, a pesar de todo lo que le daban, el joven jamás pareció conocer el agradecimiento. Su corazón era como la tierra seca que rodeaba su hogar, endurecido, árido y sin piedad. Una tarde, cuando el calor se había hecho insoportable y el aire estaba espeso, el joven le exigió a su padre un capricho que había estado rumiando: carne de venado, fresca y sangrante, como una muestra de su poder. Aquella petición no era nueva, pero esta vez su tono tenía una amenaza implícita, una sombra en la mirada que hacía temblar a cualquiera que lo viera. Su padre, ya entrado en años y con el cuerpo cansado por el trabajo, lo miró en silencio y, sin discutir, partió hacia el monte, internándose en la espesura sin más armas que su perseverancia y el deseo de cumplir con los deseos de su hijo. Horas pasaron. El crepúsculo cayó sobre los llanos y el día comenzó a morir. La casa, envuelta en un manto de penumbra, parecía esperar en silencio el regreso del padre, que aún no traía consigo el venado que su hijo tanto anhelaba. El joven, impaciente y con la furia creciente en sus venas, caminaba de un lado a otro, sus pasos resonando sobre el suelo de madera como un tambor que marcaba el pulso de su ira. Finalmente, cuando la noche ya dominaba el horizonte y el silencio se había vuelto denso, el padre
regresó. Su rostro reflejaba el cansancio, y sus manos vacías eran la prueba de su derrota. Con una voz cargada de sinceridad y dignidad, explicó a su hijo que el venado había sido imposible de cazar. Pero aquellas palabras, tan simples, no lograron más que incendiar aún más la furia del joven, quien, en un estallido de rabia, se abalanzó sobre su propio padre. La oscuridad fue testigo de un acto inhumano. El joven descargó sobre él toda su furia contenida, todo el desprecio que había cultivado en su corazón, hasta que el cuerpo del padre yacía inmóvil en el suelo, despojado de vida. En ese instante, cualquier rastro de humanidad que pudiera haber tenido desapareció. Como un autómata, impulsado por una oscura obsesión, abrió el cuerpo de su padre, separando sus entrañas con una frialdad aterradora. Sin inmutarse, llevó aquellos restos a su madre y, con una sonrisa deformada por la maldad, le ordenó que los cocinara. La madre, al ver el horror que su propio hijo había desatado, sintió que algo en su pecho se quebraba irremediablemente. En silencio, miró los restos de su esposo y luego a su hijo, quien, manchado de sangre, esperaba en la penumbra. Los ojos de aquella mujer, siempre dulces y obedientes, se tornaron oscuros como la noche. Su voz, antes suave y complaciente, resonó en el aire con una fuerza desconocida mientras pronunciaba palabras que parecían arrancadas de las entrañas mismas de la tierra. Que seas maldito por toda la eternidad, que jamás encuentres descanso en este mundo, ni en el próximo. Aquellas palabras no eran solo una maldición, sino un juramento, una sentencia que sellaba el destino del joven para siempre. Pero el castigo no terminó ahí. Cuando el abuelo, un hombre de principios firmes y corazón endurecido por la vida en los llanos, descubrió el crimen, decidió imponer su propia justicia. El abuelo no derramó lágrimas, ni mostró misericordia. Lo ató a un árbol bajo la luz espectral de la luna, mientras el viento agitaba las ramas como si murmuraran un rezo funesto. Con un látigo en mano, comenzó a azotar al joven, cada golpe dejando una marca en su carne, como si intentara borrar con dolor el mal que su nieto había traído a la familia. Luego, como último acto de castigo, tomó ají picante y lo frotó en las heridas abiertas, dejando que el ardor se mezclara con el dolor y la sangre, una marca que lo acompañaría por toda la eternidad. Finalmente, el abuelo soltó a un perro rabioso, que guiado por la furia y el instinto, persiguió al joven en su huida. Y así, herido y maldito, el joven se internó en la noche, sin más compañía que el eco de su propia condena, un castigo que ahora debía cargar en silencio, como una sombra más en las vastas llanuras. La primera noche de su condena, el silencio fue roto por un sonido que se deslizó entre los árboles y el viento, un silbido agudo, que descendía en una secuencia de notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, como si cada una de ellas representara un paso más en su camino sin fin. Ese silbido, cargado de dolor y de odio, cruzaba los llanos como una advertencia que pocos podían comprender. Los llaneros, aún ajenos al horror que se había desencadenado, levantaron la vista, sintiendo un escalofrío recorrerles la piel. Los perros se agazaparon, los caballos se revolvieron inquietos, y los hombres, por alguna razón que no podían explicar, sintieron que aquella noche traía consigo una oscuridad que ningún fuego podía disipar. La figura del joven, ahora conocido como el Silbón, comenzó a deambular, su silueta alta y esquelética fusionándose con las sombras, y su sombrero ocultando un rostro deforme por el odio y el remordimiento. Sobre sus hombros colgaba una bolsa, pesada y lúgubre, donde guardaba los huesos de su padre,
una carga que debía portar como recordatorio perpetuo de su crimen. Aquella bolsa, que resonaba con el sonido hueco de los huesos al moverse, se convirtió en el símbolo de su condena, un peso que nunca podría abandonar. A partir de entonces, el silbido del silbón se convirtió en un sonido temido. Nadie sabía con certeza qué tan cerca o lejos estaba. Había algo perverso en su proximidad. Si el silbido sonaba cerca, el silbón estaba lejos, y si sonaba lejos, entonces estaba cerca, demasiado cerca. Esa confusión sembraba el terror en el corazón de quienes osaban cruzar los llanos por la noche, pues el juego macabro de distancia y cercanía hacía imposible prever cuándo aparecería su figura entre las sombras. Así nació la leyenda, una historia que atravesó generaciones y que se grabó en la memoria de los llaneros como una advertencia sobre los peligros de la arrogancia, la crueldad y el desprecio hacia la familia. Y desde entonces, cada vez que alguien escuchaba el silbido descendente, el silencio se volvía pesado, como si la misma noche aguardara para ver quién sería el próximo en cruzarse con el alma condenada de aquel joven que, en su furia, se había convertido en un presagio de muerte y desolación. La noche en los llanos se cernía como un manto espeso y envolvente. El aire, impregnado de una quietud casi antinatural, se volvía tan denso que parecía sofocar hasta los susurros. Solo los sonidos ocasionales de los animales nocturnos rompían la monotonía, pero incluso estos parecían apagarse al caer la medianoche, como si percibieran una amenaza que los humanos aún no habían comprendido del todo. En esas horas profundas y calladas, una sombra comenzó a tomar forma entre la negrura del horizonte. La primera aparición del silbón sucedió en una de esas noches, cuando la niebla cubría los campos y las sombras danzaban en cada rincón. Al principio, fue solo un susurro, un silbido que descendía lentamente en el aire. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Las notas caían como gotas en un pozo profundo, reverberando en la distancia, deslizándose entre los árboles y el viento. Aquellos que escucharon el silbido esa noche sintieron que algo ancestral y terrible se había liberado. La figura del silbón emergió de las sombras como una extensión de la noche misma, alta, huesuda, y tan delgada que su silueta apenas parecía humana. Su sombrero, sucio y deformado, ocultaba la mitad de su rostro, y en sus manos huesudas llevaba la gran bolsa que contenía su carga macabra. Su figura espectral se fundía con el paisaje, como si la oscuridad fuera parte de él y él parte de la oscuridad. La sombra del silbón avanzaba lentamente, sus pasos no hacían eco alguno, y el silbido, como un hilo tenue y helado, parecía surgir de todas partes a la vez. Esa noche, un llanero llamado Julián caminaba solo, regresando a su rancho después de una jornada de trabajo en el campo. Llevaba consigo una botella de aguardiente, que vaciaba sorbo a sorbo mientras avanzaba sin apuro, disfrutando de la soledad de la noche y del calor que el licor le otorgaba en el estómago. Julián, un hombre conocido por su costumbre de beber hasta perder el sentido. Caminaba con paso errante, sin percibir la amenaza que se cernía sobre él. La advertencia que sus abuelos le habían dado sobre no beber hasta el exceso resonaba como un eco distante en su mente, palabras que él consideraba meras supersticiones. De pronto, el silbido descendente se hizo audible en la distancia. Julián, aún aturdido por el alcohol, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero se encogió de hombros, restando importancia al sonido. Sin embargo, unos metros más adelante, el silbido volvió a escucharse, esta vez más intenso, envolviendo el aire a su alrededor como una presencia ineludible. Julián se detuvo, el corazón latiendo con fuerza, y miró a su alrededor, tratando de ubicar de dónde venía el sonido, pero solo halló el vacío de la noche. Los segundos pasaban, y el silbido se acercaba.
o eso creía él, pues el sonido parecía estar en todas partes, a su izquierda, a su derecha, cerca y lejos a la vez. Una sensación de terror comenzó a invadirlo, una ansiedad que iba más allá del simple miedo y que se arraigaba en sus entrañas, como si su instinto reconociera un peligro ancestral. Sin embargo, la botella en su mano le dio un último resquicio de valor, y con un trago más largo de lo habitual, trató de ahogar su inquietud en el licor. De repente, un hedor nauseabundo llenó el aire, un olor que no se parecía a nada que Julián hubiese conocido antes. Era una mezcla de descomposición, de tierra mojada y carne podrida, un olor tan denso que se le colaba por las fosas nasales y lo hacía estremecerse de asco. El llanero cayó de rodillas, con el cuerpo convulsionando por el repulsivo olor, y cuando alzó la vista, sus ojos se encontraron con una figura alta y esquelética que lo observaba desde la penumbra. Allí, envuelto en la negrura, el Silbón se alzaba inmóvil, como una estatua maldita, sus ojos brillando con un fulgor opaco que irradiaba odio y vacío. La bolsa de huesos colgaba sobre su hombro, y a través de la tela gastada, Julián pudo distinguir fragmentos de huesos, partes de un pasado que el Silbón arrastraba como una penitencia interminable. El silencio entre ambos era asfixiante, una pausa que congelaba el tiempo y transformaba el miedo en una presencia tangible. Julián intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. El terror se había apoderado de su cuerpo como una parálisis mortal. Solo entonces comprendió lo que sus abuelos le habían advertido, el peligro que venía para aquellos que osaban entregarse al exceso y al descontrol. Mientras el silbido resonaba una vez más, el Silbón alzó lentamente una mano esquelética y señaló al hombre con un gesto que parecía trascender palabras. Julián sintió como su pecho se oprimía, como si algo invisible apretara su corazón, robándole el aliento y cualquier esperanza de salvación. Con un esfuerzo desesperado, el llanero cerró los ojos y comenzó a murmurar una oración, invocando a la Virgen, a los santos, a cualquier fuerza que pudiera alejar aquella figura demoníaca. Su voz temblaba, cada palabra era una súplica cargada de miedo y arrepentimiento, y sus manos se aferraban a la tierra, buscando un refugio en ella. Pero el Silbón no desaparecía. Su figura continuaba allí, inmóvil, observándolo con una expresión que mezclaba odio y una tristeza infinita. Era como si el mismo Silbón estuviera atrapado en un ciclo de condena y venganza, obligado a ejecutar un castigo que, en el fondo, también lo torturaba a él. Finalmente, en un acto que parecía carecer de sentido, el Silbón se inclinó sobre Julián, y un frío insoportable recorrió el cuerpo del llanero. El silbido resonó más cerca que nunca, tan cerca que parecía provenir de su propio oído. Julián gritó, un grito que se ahogó en el aire y que nadie escuchó, y el Silbón, sin prisa alguna, alzó la bolsa de huesos, dejándola caer frente a él. El sonido de los huesos al chocar contra el suelo fue como una sentencia. Julián supo entonces que no había escape. Aquella noche, su destino ya estaba sellado. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el horizonte, el cuerpo de Julián fue hallado tendido en el suelo, los ojos abiertos y fijos en el vacío, como si el terror hubiera congelado su última mirada. Nadie osó tocar el cuerpo de inmediato. Los llaneros sabían, por la bolsa de huesos que yacía a su lado, que Julián había sido visitado por el Silbón. Las gentes murmuraron con respeto y miedo, recordando las advertencias de los ancianos y compartiendo entre susurros lo sucedido. Era un castigo que todos comprendían, y aunque nadie podía explicarlo, sabían que la leyenda del Silbón no era una mera historia para atemorizar a los jóvenes,
sino una realidad oscura que habitaba las noches y acechaba a quienes se atrevían a desafiar las leyes de la moral y el respeto. Desde aquella noche, el silbido del silbón se volvió un sonido que los llaneros temían como la muerte misma. A partir de entonces, cuando alguien escuchaba el silbido, sus manos temblaban y los ojos se volvían al horizonte, buscando una señal de que el espectro estaba cerca o lejos, sin certeza alguna. El simple hecho de escuchar aquel sonido descendente era suficiente para que el corazón de cualquier hombre se llenara de terror, pues nadie podía decir con seguridad si el silbón estaba a una distancia segura o ya acechaba entre las sombras. Así, la leyenda comenzó a propagarse, alimentando el miedo y el respeto entre aquellos que vivían en los llanos. El silbón se había manifestado, y su presencia dejó en todos un recuerdo imborrable. Era un espectro de venganza y de sufrimiento, una advertencia viva de los peligros del desenfreno y del desprecio a la familia. Desde entonces, cada llanero sabía que el silbón podía estar en cualquier lugar, caminando por las llanuras con su bolsa de huesos, contando uno a uno los restos de aquellos a quienes había castigado. Y siempre, siempre, emitiendo ese silbido que anunciaba su llegada. Los llanos se convertían en una extensión de sombras y vacío, a medida que la noche caía con su manto impenetrable. El eco del silbido descendente continuaba propagándose en la región como un aviso oscuro y definitivo. Los llaneros sabían que el silbón, esa presencia espectral que recorría la vastedad con su andar lento y su carga macabra, no era un mero cuento para asustar a los niños. Era una advertencia que, en su dolor y condena, exigía respeto y prudencia. En las noches más profundas, cuando la bruma se posaba sobre el suelo como una cortina de niebla, los hombres que aún merodeaban fuera de sus casas sentían cómo la tierra misma parecía contener el aliento. Aquellos que se entregaban a la embriaguez o a los placeres sin moderación empezaron a temer el silbido del silbón como una sentencia inevitable. Se corría el rumor de que el silbón acechaba especialmente a los borrachos, como si buscara, en cada uno de ellos, el reflejo del hombre egoísta y descontrolado que él mismo había sido en vida. A los pocos días del primer encuentro con Julián, otro llanero, Antonio, conocido por su carácter libertino y sus excesos, decidió ignorar las advertencias de sus compañeros y, una vez más, se dejó llevar por la embriaguez y el desenfreno. Sentado en el umbral de una cantina casi en ruinas, bebía su aguardiente con un gesto desafiante, como si el solo acto de desafiar la leyenda del silbón fuera una especie de conquista. Pero esa noche, Antonio no estaba solo. Aunque él aún no lo percibía, una sombra le observaba en silencio desde los límites de la oscuridad. Antonio, sumido en sus pensamientos y en la euforia del licor, apenas notó el cambio en el ambiente. El aire se volvió denso, opresivo, y el olor característico de la podredumbre comenzó a mezclarse con el ambiente, al principio de manera sutil, hasta que cada bocanada de aire llevaba consigo un aroma nauseabundo que Antonio no podía ignorar. Arrugando la nariz, miró a su alrededor, buscando algún animal muerto o basura acumulada, pero solo encontró el vacío de la noche. Fue entonces cuando escuchó el silbido. Un sonido agudo y melancólico, descendente y lento, que parecía atravesar el aire como un cuchillo invisible. Antonio sintió que la piel se le erizaba, y, por un instante, el licor pareció evaporarse de su cuerpo, dejándolo en un estado de alerta agudo y espeluznante. La secuencia de notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, resonaba en sus oídos con una precisión perturbadora, como si el mismo eco de la muerte le estuviera llamando. Se levantó tambaleante,
forzando a su cuerpo a obedecerle, y miró a su alrededor, tratando de ubicar de dónde provenía aquel sonido. Pero no había nada, solo el vacío. Sin embargo, el olor persistía, se volvía más intenso, y el silbido continuaba, ahora en un juego cruel que parecía acercarse y alejarse, haciéndole dudar de cada paso que daba. Apretando los dientes, Antonio intentó alejarse, pero sus pasos se volvían torpes, sus piernas pesadas, como si el suelo se hubiese convertido en arena movediza. En medio de la neblina que empezaba a rodearlo, alcanzó a distinguir una figura alta y delgada, una sombra que parecía fusionarse con la noche misma. Los latidos de su corazón resonaban en su pecho como tambores de guerra, y aunque cada fibra de su ser le instaba a correr, a escapar, sus pies se mantenían anclados al suelo, incapaces de responderle. La figura del Silbón se delineó frente a él, alta, cadavérica y cubierta de harapos, con el sombrero bajo y la gran bolsa colgando a un costado. Antonio sintió un frío espantoso que calaba hasta sus huesos, y supo, en ese instante, que estaba frente a algo que no pertenecía a este mundo, un ser condenado que cargaba con el peso de sus propios pecados, atrapado en un ciclo eterno de dolor y venganza. El Silbón alzó la bolsa con sus manos huesudas, y Antonio pudo ver cómo los huesos dentro de ella se movían, chocando entre sí con un sonido hueco que le erizó la piel. Era como si el Silbón contara, uno por uno, los restos de aquellos a quienes había castigado, de aquellos que, como él, habían desobedecido las advertencias y se habían entregado al desenfreno. La imagen era perturbadora y letal. Los huesos que llevaban grabado el destino de todos los que cayeron bajo su juicio. En un acto de desesperación, Antonio se llevó las manos al pecho, invocando una oración olvidada en medio de sollozos temblorosos. Su voz, rota y ahogada, era apenas un susurro en la inmensidad de la noche. Pero el Silbón no mostró piedad. Su figura permaneció inmutable, y el aire a su alrededor se volvió aún más frío, como si el mismo infierno hubiese bajado a la tierra para arrastrar el alma de Antonio a su condena. Con un último movimiento, el Silbón dejó caer la bolsa al suelo, los huesos dispersándose frente a Antonio, quien sintió que su vida se extinguía lentamente, como una vela consumiéndose en el viento. En ese instante, supo que había sido marcado. Su rostro se torció en una mueca de horror y arrepentimiento. Pero ya era tarde. Los ojos vacíos y oscuros del Silbón eran el reflejo de su destino ineludible, una sentencia que lo llevaría más allá de la comprensión humana. La siguiente mañana, los llaneros hallaron el cuerpo de Antonio, inerte y desprovisto de expresión, como si el miedo mismo hubiese paralizado sus últimos instantes de vida. Junto a él, la tierra estaba marcada con las huellas del Silbón, y varios huesos yacían esparcidos, un recordatorio macabro del juicio que había recaído sobre el hombre. Los habitantes de los llanos no se atrevieron a tocar los restos de inmediato. Miraban con respeto y terror, murmurando oraciones en voz baja, conscientes de que la ira del Silbón era inquebrantable y de que su presencia rondaba aún los caminos desolados. Desde esa noche, nadie dudó de la naturaleza vengativa del Silbón, ni de su misión de castigar a aquellos que caían en los mismos errores que lo habían condenado. Su figura y su bolsa de huesos se convirtieron en símbolos de advertencia para los llaneros, una señal de que los actos de desenfreno no pasaban desapercibidos para aquella alma errante atrapada en una tormenta de odio y remordimiento. Los hombres comenzaron a tomar medidas, abandonaron el aguardiente antes de la puesta de sol, evitaron caminar solos al caer la noche, y cada vez que el silbido resonaba en el aire,
Todos sabían que el peligro estaba cerca. La leyenda del Silbón continuó creciendo. Su figura se convertía en la viva representación de la venganza, un castigo eterno que arrastraba consigo la carga de sus pecados y el dolor que él mismo había provocado en vida. Cada hombre que oía el silbido sabía que aquel ser maldito podía estar acechando, con su bolsa de huesos y su silueta que se fundía con las sombras. La condena del Silbón era un recordatorio para todos de que la noche era un tiempo sagrado, donde los excesos y la desobediencia atraían consigo una presencia que ningún ser vivo desearía enfrentar. Así, el Silbón recorría los llanos, cada noche un eco de su propia condena. Su figura seguía apareciendo en los caminos, en las cercanías de las cantinas, en las casas de aquellos que se atrevían a desafiar los límites, siempre con su bolsa de huesos, siempre con su silbido descendente que llenaba el aire de muerte. Y los llaneros, con el miedo perpetuo anclado en el alma, comprendieron que la leyenda del Silbón era más que una historia, era una realidad, un recordatorio de que el respeto, la templanza y la fe eran las únicas armas que tenían para protegerse de aquella sombra que los vigilaba desde la penumbra de los llanos. Las noches en los llanos se volvieron un espacio de expectación contenida, como si la oscuridad misma guardara un secreto aterrador. Los habitantes, hombres de costumbres y creencias profundas, empezaron a notar cómo el aire se volvía pesado, especialmente en aquellas noches en que el viento parecía detenerse, y el silencio era tan denso que ni siquiera los grillos osaban romperlo. Las historias de los encuentros con el Silbón se esparcieron rápidamente entre los llaneros, quienes, en susurros, se contaban unos a otros los aterradores encuentros con esa sombra condenada que rondaba sus tierras. En la pequeña comunidad, los más ancianos se reunían en la penumbra de sus hogares, recordando viejas leyendas y advirtiendo a los jóvenes sobre los peligros de desafiar al Silbón. Uno de ellos, un hombre llamado Don Efraín, conocido por su sabiduría y respeto hacia las tradiciones, relató en voz baja la primera vez que sintió la presencia de aquella figura espectral. Fue una noche de bruma. Comenzó, su voz llena de un respeto que solo se otorga a lo desconocido. La niebla cubría el suelo como un manto, y uno podía ver apenas un par de metros delante. Yo estaba regresando de un largo día en el campo, cuando de repente escuché el silbido. Nunca había oído nada igual. Era como si el sonido viniera de todas partes, envolviéndome, acariciándome los oídos y clavándose en mi pecho. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Como una melodía invertida, una marcha fúnebre que anunciaba algo oscuro. Don Efraín hizo una pausa, y sus ojos cansados y vidriosos se perdieron en la penumbra, como si en su memoria aún resonara aquel silbido. Al principio, pensé que estaba lejos, muy lejos, pero cuando avancé unos metros, sentí que el sonido estaba detrás de mí, como un aliento frío que rozaba mi nuca, y luego lo vi, entre la neblina. Era solo una sombra, pero su figura, alta, delgada, como un esqueleto cubierto de sombras. Su sombrero, de ala ancha y sucia, apenas dejaba ver su rostro, pero sentí su mirada, una mirada cargada de algo que va más allá del odio. Era como si él también sufriera, como si cargara una pena tan grande que su alma no pudiera hallar descanso. Los oyentes escuchaban en silencio, y algunos, al recordar sus propios encuentros, asentían lentamente, reconociendo en las palabras de don Efraín la misma sensación de terror inexplicable que ellos habían experimentado. El Silbón no era solo una aparición, era una presencia que atormentaba a los vivos con el peso de su condena, y cada encuentro dejaba una marca profunda en aquellos que sobrevivían para contarlo. Otro de los llaneros, un joven llamado Miguel, compartió su propio relato.
Era un hombre escéptico, hasta el día en que, mientras regresaba al rancho después de una fiesta, se cruzó con el Silbón. Pensé que todos esos cuentos eran solo para asustar a los niños, pero aquella noche comprendí que hay cosas que uno no puede explicar, cosas que están más allá de nuestro control. Miguel tragó saliva, sus manos temblando mientras recordaba. Estaba a medio camino, cuando escuché a los perros ladrar, como enloquecidos. Algo en sus ladridos me puso en alerta. Era como si sintieran un peligro que yo no podía ver. Luego el silbido. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Nunca lo olvidaré. Los testimonios se multiplicaban, y aunque cada historia tenía matices diferentes, todas coincidían en los mismos detalles escalofriantes. El silbido, el olor a podredumbre, el frío que calaba hasta los huesos. Incluso los animales, los perros, los caballos y el ganado parecían intuir la presencia del Silbón antes que los humanos, mostrando una ansiedad inusitada cada vez que el espectro se acercaba. Los caballos relinchaban inquietos, golpeando el suelo con sus cascos, y los perros, usualmente guardianes fieles, se acurrucaban y gemían, reconociendo en el aire el rastro de algo inhumano. Con cada relato, la paranoia se extendía por la comunidad. Al caer la noche, los llaneros evitaban salir de sus hogares, cerrando puertas y ventanas como si pudieran contener al Silbón fuera de sus vidas. Los más valientes que se aventuraban al exterior llevaban consigo ají picante y látigos, sabiendo que esos objetos, símbolos de la tortura del Silbón, podían tal vez ofrecerles algún tipo de protección. Para ellos, el ají no era solo un condimento, sino un talismán, una barrera contra aquel que había sido marcado por el dolor y el sufrimiento eterno. Una noche especialmente oscura, cuando la luna estaba cubierta por densas nubes, uno de los llaneros, Esteban, decidió desafiar el miedo y salió en busca de un ganado extraviado. Sus vecinos le advirtieron que era peligroso, que el Silbón había sido visto cerca, pero Esteban, un hombre de carácter fuerte, decidió ignorar las advertencias. A medida que avanzaba, sintió el aire enrarecido, cargado de una quietud sofocante. El campo, normalmente lleno de sonidos de animales y viento, estaba en un silencio sepulcral, y solo sus propios pasos rompían esa calma tensa. De repente, el silbido rompió el aire, suave al principio, luego más fuerte, como si el mismo viento lo trajera hacia él desde distintas direcciones. Esteban sintió como el miedo empezaba a calar en su mente, y una gota de sudor frío descendió por su frente. Aceleró el paso, buscando la compañía de las sombras menos espesas, tratando de convencerse de que aquel sonido era solo una coincidencia, un producto de su imaginación o de algún animal en la lejanía. Pero a cada paso que daba, el silbido parecía volverse más insistente, más cercano, envolviéndolo en una atmósfera de desesperación que no podía ignorar. Finalmente, sus ojos, acostumbrados ya a la penumbra, percibieron una sombra alargada a lo lejos. Era él. El Silbón se erguía en el horizonte como una estatua espectral, su figura inconfundible destacándose contra el vacío nocturno. La bolsa de huesos colgaba de su hombro, y sus manos, largas y huesudas, colgaban inertes, como si fuera un espectro atrapado en un momento eterno de sufrimiento. Esteban retrocedió, pero la figura no desaparecía. El olor a descomposición llenó el aire, un hedor tan fuerte que lo hizo ahogarse. Los ojos de Esteban se encontraron con los del Silbón, y en ellos vio el reflejo de su propio miedo. Fue en ese momento que entendió que nada podría protegerlo de aquella presencia. Intentó rezar, sus palabras saliendo entrecortadas y temblorosas, pero el Silbón permaneció inmóvil, con una expresión implacable, como si él mismo ya no tuviera más voluntad que cumplir su maldición. De algún modo, el rezo de Esteban pareció surtir efecto, o al menos,
Eso quiso creer. El Silbón, sin soltar la bolsa de huesos, se desvaneció entre las sombras, dejando a Esteban de pie, solo, temblando y con el sabor amargo del miedo en la boca. Sin mirar atrás, corrió hasta su rancho y al llegar cayó de rodillas, jurando que nunca volvería a desafiar aquella oscuridad que habitaba en los llanos. Esa noche comprendió que la amenaza del Silbón no era solo una superstición, era una presencia real, un ser atrapado entre el odio y el dolor, que caminaba incansable, buscando redimir su propia condena a través de aquellos que se atrevían a ignorar su advertencia. Desde entonces, las historias de los encuentros con el Silbón se convirtieron en advertencias tangibles. Los llaneros evitaron las noches de niebla y las cantinas se vaciaban antes del último sorbo. La sombra de aquel ser esquelético se había adueñado de sus pensamientos y el silbido descendente seguía atormentando sus mentes, recordándoles que, en los llanos, había un mal que ningún hombre podía enfrentar solo. La presencia del Silbón había dejado su huella imborrable en los llanos. Cada silbido nocturno y cada sombra que aparecía al caer la noche eran suficientes para recordar a los llaneros el precio de la desobediencia, el desenfreno y el desprecio por los lazos familiares. Así, el miedo se convirtió en una lección compartida entre todos. Las antiguas advertencias se transformaron en mandatos y cada miembro de la comunidad, desde el más joven hasta el más anciano, comprendió que había que tomar medidas para evitar ser el próximo en cruzarse con la sombra del Silbón. Aquellas noches en que el viento cesaba y el cielo se cubría de nubes densas, los llaneros cerraban sus puertas y ventanas, manteniéndose en silencio, como si el simple ruido pudiera atraer a la criatura. Pero a pesar de la prudencia, el miedo seguía creciendo, y los más devotos recurrieron a la única protección que les ofrecía algún consuelo: la fe. Las oraciones en voz alta, invocando a Ten la Virgen y a los santos, se convirtieron en un ritual nocturno. Se decía que, ante el rezo ferviente, el Silbón retrocedía, incapaz de soportar la devoción sincera de aquellos que, con el alma en las palabras, buscaban la protección divina. Entre los llaneros corría la creencia de que rezar podía disolver la amenaza, ahuyentando la sombra espectral que rondaba a sus hogares. Una de las familias, liderada por una anciana llamada Doña Clara, había comenzado a organizar rezos comunitarios. A su alrededor, la gente se reunía en silencio, sosteniendo velas encendidas, cuyas llamas temblaban como si temieran el mismo aire que las rodeaba. Doña Clara, de rostro arrugado y ojos claros, alzaba la voz con fuerza y devoción, y sus palabras resonaban como un eco de fe en la oscuridad. Que la Virgen nos guarde, que el Señor nos ampare, que el mal no cruce nuestras puertas. Aquellas palabras, dichas con la convicción de una vida dedicada a la fe, parecían formar una barrera invisible entre los vivos y el espectro que deambulaba sin descanso. Otra medida de protección popular que se fue esparciendo de boca en boca era llevar siempre un pequeño ají picante. Según la leyenda, el ají era una representación de la tortura que el Silbón había recibido de manos de su abuelo, quien, tras azotarlo sin piedad, frotó las heridas abiertas con el ají picante, grabando en su carne una quemadura que trascendió la muerte. Los llaneros creían que el ají no solo era un recordatorio de aquel castigo, sino que también actuaba como un repelente, como si el dolor que le provocaba al espectro lo mantuviera a raya. Los hombres que debían aventurarse en las horas nocturnas llevaban siempre un pequeño frasco con ají en sus bolsillos y un látigo enrollado en el cinto, una medida preventiva que les brindaba una ilusión de seguridad. Se decía que el Silbón temía el látigo,
pues recordaba con cada chasquido el dolor de su castigo original. La combinación de ají y látigo se había convertido en una especie de ritual de protección que los llaneros adoptaron con respeto y seriedad, como un último escudo contra el ser que rondaba sus tierras. A pesar de estas precauciones, muchos llaneros seguían sintiendo que ninguna medida era suficiente para asegurar su protección. La figura del Silbón se había vuelto tan imponente y temida que incluso aquellos que nunca lo habían visto hablaban de él con respeto y temor. En cada rincón de la comunidad, en cada hogar, la gente discutía en voz baja sobre cómo enfrentarse al espectro, intercambiando consejos y compartiendo historias de quienes habían logrado sobrevivir a su presencia. Entre estos relatos, uno de los testimonios más impactantes era el de una joven madre llamada Rosario. Ella había contado que una noche, mientras dormía con su bebé en brazos, escuchó el silbido a lo lejos, tan débil que parecía un eco distante. Sin embargo, el aire en la habitación se volvió gélido, y una sensación de presencia la hizo estremecerse. Rosario, sin perder tiempo, comenzó a rezar en voz baja, apretando a su hijo contra el pecho, y sintió cómo la amenaza se disipaba poco a poco. Aunque no vio al Silbón, supo que había estado cerca, acechando en las sombras de su hogar. Desde entonces, Rosario no dejaba de encomendarse cada noche, agradecida por la protección que la fe le había ofrecido. En el interior de cada casa, las familias empezaron a guardar un frasco de ají junto a la puerta y a colgar látigos en las paredes, como si estas acciones pudieran sellar el hogar y mantener al Silbón fuera de sus vidas. Incluso los jóvenes, normalmente incrédulos y atrevidos, comenzaron a respetar las tradiciones, evitando desafiar la noche y limitando sus encuentros en las cantinas para no quedar expuestos a su ira. Pero había otra medida que todos acataban casi sin cuestionar: evitar a toda costa el alcohol en exceso. La leyenda era clara. Los hombres que caían en la embriaguez o llevaban una vida desordenada eran el principal blanco del Silbón, como si en ellos él encontrara una especie de reflejo de sus propios errores y pecados. Así, el aguardiente, que en otros tiempos había sido una compañía habitual en las noches llaneras, se fue convirtiendo en una bebida reservada para las horas diurnas o para los eventos en grupo, donde la presencia de otros brindaba una protección implícita. Los hombres que volvían solos después de una noche de celebración lo hacían con un cuidado extremo, mirando siempre por encima del hombro, temiendo escuchar el silbido en cualquier momento. Aquellos que por alguna razón se encontraban solos y ebrios al caer la noche sabían que su situación era peligrosa, y muchos se encontraban rezando y aferrándose a sus amuletos, conscientes de que el Silbón podía aparecer en cualquier momento, como un juez silencioso e implacable. Con el paso del tiempo, estas precauciones y medidas se volvieron parte de la rutina de cada hogar. Los llaneros aprendieron a respetar la leyenda y a protegerse, no solo del Silbón, sino de los peligros de los excesos y la desobediencia. En cada oración, en cada frasco de ají y en cada látigo colgado en la pared, se encontraba una enseñanza ancestral, el recordatorio de que, aunque el Silbón era una amenaza, también era un símbolo de las consecuencias de las acciones humanas y de la importancia de mantener la moderación, el respeto y la fe. Doña Clara, como líder espiritual de la comunidad, resumía esta enseñanza en sus oraciones. El Silbón no es solo una sombra, es un castigo y un recordatorio. Que su presencia nos sirva para recordar que la fe y la templanza son nuestros escudos. Y así, cada noche, los llaneros seguían sus vidas, sabiendo que,
Mientras mantuvieran sus corazones en paz y respetaran las tradiciones, estarían protegidos de aquella sombra eterna que rondaba los llanos. La noche se presentaba oscura y sofocante, sin luna y con un cielo cubierto de nubes que apenas dejaba pasar la luz de las estrellas. La oscuridad envolvía los llanos en un silencio total, un silencio tan profundo que parecía absorber cada sonido, como si la misma tierra estuviera expectante. En una de esas noches sin alma, un llanero llamado Pedro caminaba solo, regresando a casa después de una larga jornada de trabajo. Aunque las advertencias sobre el Silbón rondaban su mente, Pedro mantenía la calma, confiado en su fe y en las protecciones que había adoptado. Sin embargo, algo en el ambiente parecía distinto. Era una sensación casi intangible, un peso invisible que se aferraba a su espalda. La brisa suave dejó de soplar de repente, y el aire se tornó gélido, obligando a Pedro a detenerse, inquieto. Un escalofrío le recorrió la espina, y sus pasos, antes seguros, se volvieron lentos, dubitativos. El instinto, que rara vez fallaba a los hombres de los llanos, le gritaba que no estaba solo. Entonces lo escuchó, el silbido. Las notas descendientes llenaron el aire en una secuencia que hizo que cada músculo en su cuerpo se tensara. Do, re, mi, fa, sol, la, si. La melodía, tan familiar en las historias que había oído, ahora cobraba una realidad escalofriante. Pedro sintió cómo su corazón se aceleraba y su piel se erizaba. Era un sonido etéreo, inhumano, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez, envolviéndolo en una atmósfera de terror profundo. Por un momento, recordó las advertencias de los ancianos. Si escuchas el silbido cerca, está lejos. Si lo escuchas lejos, está cerca. Pero en la inmensidad de la noche, ese consejo se disolvió en el miedo que sentía al no saber si la figura del Silbón lo observaba desde las sombras cercanas o si de alguna manera estaba mucho más lejos, acechando en la penumbra. Pedro apretó el frasco de ají en su bolsillo y murmuró una oración temblorosa. Su respiración se volvió errática y su mirada se fijó en cada rincón de la oscuridad, buscando aquella figura esquelética que tantas veces había oído describir en los relatos de otros llaneros. El olor nauseabundo de la podredumbre le golpeó de repente, confirmando sus peores temores. Ese hedor inconfundible era la señal definitiva de que el Silbón estaba cerca. Entonces, entre las sombras, la figura del Silbón se materializó. Allí estaba, alto, delgado y envuelto en harapos. Su sombrero de ala ancha y sucia ocultaba la mayor parte de su rostro, pero su silueta era suficiente para que Pedro sintiera el terror apoderarse de él. La bolsa de huesos colgaba pesadamente de su hombro, y en el silencio absoluto de la noche, Pedro pudo escuchar el sonido hueco de los huesos chocando entre sí, un eco macabro que parecía contar los crímenes y excesos de aquellos a quienes el Silbón había castigado. Incapaz de moverse, Pedro solo pudo mirar mientras el Silbón se acercaba lentamente, su silueta fundiéndose con la oscuridad, como si fuera parte de ella. Pedro sintió como el aire a su alrededor se volvía más frío, más denso, como si el mismo espectro succionara el calor y la vida de su entorno. Sabía que debía hacer algo, cualquier cosa, para evitar que aquella presencia lo reclamara. Entre el miedo y la desesperación, comenzó a rezar en voz alta, su voz entrecortada pero cargada de una devoción que surgía del más profundo instinto de supervivencia. Santa Madre, protégenos de todo mal. Murmuraba, intentando mantener el control de su mente y de su cuerpo. Pero el Silbón, inmutable, siguió avanzando, hasta detenerse a pocos metros de él. La figura esquelética lo miró, y Pedro sintió en esa mirada una mezcla de odio y tristeza, como si el espectro, condenado a vagar eternamente, también sintiera el peso de su propio destino.
Había algo profundamente humano en sus ojos, un dolor que iba más allá de su aspecto fantasmal, una carga de remordimiento que Pedro percibió en el último instante. De repente, el Silbón alzó la bolsa de huesos y en un gesto lento y solemne dejó caer un par de huesos en el suelo, a los pies de Pedro. La señal era clara. Alguien en su familia pronto moriría. Aquellos huesos eran el presagio de una desgracia inminente. Y aunque Pedro quería alejarse, sus piernas seguían paralizadas por el terror. Solo cuando el Silbón retrocedió, desvaneciéndose en la oscuridad como una sombra que el viento se lleva, Pedro sintió que el peso del miedo se disipaba. Temblando, recogió los huesos del suelo, sabiendo que aquella noche lo había marcado para siempre. Su destino estaba sellado, y aunque había logrado sobrevivir al encuentro, la advertencia era clara. El Silbón seguiría rondando los llanos, castigando a aquellos que, como él, osaban desafiar sus advertencias. De regreso en la comunidad, Pedro compartió su experiencia, y el pánico se propagó entre los llaneros como un incendio en la sabana. Cada detalle de su encuentro alimentaba la paranoia, y muchos comenzaron a encerrarse antes de que el sol se ocultara, recitando oraciones, colgando látigos y guardando frascos de ají cerca de sus camas. La leyenda del Silbón ya no era solo un cuento de advertencia, era una amenaza latente, un eco oscuro que habitaba en la psique de todos. Sin embargo, mientras los llaneros se refugiaban en sus hogares, una sensación de eternidad acompañaba la historia del Silbón. El tiempo parecía desvanecerse en su presencia. El pasado, el presente y el futuro se entrelazaban en una misma condena. El Silbón, que una vez fue un joven arrogante y cruel, seguía allí, atrapado en un ciclo sin fin, buscando en cada hombre los reflejos de sus propios errores, castigando a quienes, como él, habían perdido el respeto y el control. La comunidad sabía que aquella amenaza nunca desaparecería. La figura espectral del Silbón continuaría acechando en la penumbra, sus pasos silenciosos y su silbido mortuorio, acompañando cada rincón de los llanos. No importaba cuántas generaciones pasaran, su presencia era un recordatorio eterno de que, en esas tierras, el peso de los pecados y la desobediencia se pagaban con el alma. Y así, los llanos quedaron en silencio. La última visión de la figura del Silbón desapareciendo en la lejanía, con su bolsa de huesos y su silueta que se confundía con la noche, era una advertencia para todos. La leyenda no moriría, porque mientras existieran hombres que se desviaran del camino, que desobedecieran y desafiaran las leyes de la familia y el respeto, el Silbón seguiría allí, esperando en las sombras, condenado a recordar su crimen y a castigar a quienes compartían sus pecados. Cuando el sol comenzó a asomar en el horizonte, el silbido descendente se escuchó una vez más, un eco distante, pero profundo, como si el mismo suelo lo absorbiera, llevándolo a cada rincón de los llanos. Era el último recordatorio de que el Silbón aún vagaba y que, en cualquier momento, podía regresar para reclamar una nueva víctima. Y así, cada llanero entendió que la leyenda no terminaría jamás. El Silbón era ahora parte de los llanos, una presencia eterna y latente que continuaría rondando hasta el final de los tiempos.